Bueno, yo tengo buena voz, ¿no? Muy bien, entonces este trabajo, Diálogo de Saberes en Comunicación, un enfoque para pensar la mediación comunicativa y el sujeto popular en torno a un concepto alternativo discursivo de políticas públicas. Digamos que no me he movido muchísimo en el marco de las políticas públicas y para mí constituye un reto muy importante el estar acá hoy y el haber tenido la posibilidad de pensar el asunto del diálogo de saberes y del análisis crítico del discurso con una tesis que es la que me propongo entonces sustentar acá. El diálogo de saberes en comunicación para nosotros constituye un enfoque teórico y metodológico. Y todo este ejercicio que les voy a presentar deviene de una investigación, o es producto más bien de dos investigaciones que hemos realizado en la Universidad de Medellín. Una, Comunicación, Juventud y Ciudadanía, en donde pensamos los colectivos de comunicación en periferias de Medellín, pero básicamente ahí los trabajamos como sujeto-objeto. Es decir, nos interesaba caracterizar los procesos comunicativos que agenciaban esos actores juveniles desde lo que se ha dado en llamar los colectivos de comunicación. Y la segunda sí constituye propiamente, digamos, el enfoque o es la que marca una ruta muy importante en nuestros estudios y es el diálogo de saberes, porque ahí, con la experiencia vivida en la investigación anterior, surge una convocatoria a Conciencias que nos invita a los colombianos a presentar proyectos en torno al diálogo de saberes, particularmente en términos de comunidades indígenas o de pueblos indígenas y de academia y colectivos campesinos, pero nosotros teníamos de alguna manera ese antecedente y quisimos entonces aprovechar la oportunidad y para nosotros constituyó un pretexto maravilloso para que ya los sujetos que antes habíamos trabajado desde su caracterización se constituyeran en sujetos de investigación. Es decir, esta propuesta ya no es que los actores comunitarios sean nuestros objetos, sino que los actores comunitarios son investigadores comunitarios y trabajan de la mano con nosotros. Digamos que eso es como lo sustantivo ahí. Acá observamos, digamos, las instituciones participantes. Estamos hablando de 3 colectivos de comunicación en Medellín que tienen como característica el trabajo en sectores de periferia o márgenes. Estoy hablando de Pasolini en Medellín, es un colectivo audiovisual que trabaja básicamente con lo que es, con ese medio audiovisual y con docuficción, construyendo realidades distintas o transformando realidades con los jóvenes en periferia y con algunas poblaciones también que han sido excluidas o que han sido minimizadas, digamos, socialmente. El otro colectivo es la Corporación Ciudad Comuna. Ciudad Comuna es un colectivo que trabaja básicamente en todos los medios, o sea, tiene productora de comunicación, tiene emisora, tiene periódico, o sea, le apuesta realmente a procesos de comunicación en periferia y sobre todo que incluso tiene ya procesos de formación que se han constituido, digamos, en referente no solamente de la Comuna 8, lugar donde tiene su incidencia, sino de ciudad. Y el otro colectivo es Convivamos. Convivamos también es una corporación que trabaja básicamente en la Comuna 1, sector de periferia, y trabaja básicamente con comunicación pública. ¿Listo? Y estábamos con la Universidad de Medellín, 3 investigadoras, y con cofinanciación de Conciencias. Esta es la tesis que yo propongo. ¿Sí? Esta es la tesis que yo propongo para este evento, o sea, no hace parte del proyecto de investigación, sino que es más, digamos, el reto que yo asumo en términos de pensar el diálogo de saberes en el marco de lo que es el análisis crítico del discurso y, por supuesto, cómo construir unas políticas alternativas, ¿sí? O cómo apostar a una alternatividad en las políticas públicas. Entonces, la tesis es así. Los análisis críticos del discurso como metodología para examinar las políticas públicas, particularmente aquellas que se formulan supuesta o realmente para proteger los derechos de minorías
y en general de las poblaciones vulnerables resultan muy eficaces cuando se trata de desvelar el conjunto de estrategias ideológicas y políticas con las que se suele cubrir el discurso hegemónico. Sin embargo, estos análisis pueden quedarse cortos cuando se excluye de sus miradas analíticas las voces y los modos de enunciación de quienes enfrentan y resisten la discriminación y la exclusión. Esa omisión puede interpretarse como una cierta supremacía intelectual de quienes se abrogan el derecho, sustentado en el sesgo político de estar a favor de quienes padecen el abuso del poder y la dominación, a desvelar lo que los poderes políticos hegemónicos intentan ocultar, generalmente a través de mecanismos discursivos que terminan por construir la imagen de un enunciador demócrata y defensor de los derechos de las minorías, cuando en realidad el propósito es perpetuar el abuso del poder y la dominación. Creo que en la presentación de la profesora Neila, pues justamente veíamos digamos, el funcionamiento o la finalidad incluso del análisis crítico del discurso, cuando nos muestra cómo desde los poderes mediáticos o desde cierta institucionalidad y desde ciertas estrategias o grupos económicos y políticos se logran construir unas estrategias para orientar las interpretaciones y por supuesto para generar dominación. En este caso yo estoy poniendo en relativo, digamos, el alcance de los análisis del discurso. Es un acto atrevido, ¿sí? Pero estoy dispuesta a defender mi posición, por supuesto, en términos de reconocer que, si bien es cierto, es muy importante que los estudios del discurso desvelen las estrategias de los poderes y de los grupos poderosos, ¿sí? De quienes ostentan el poder y el control de los medios, pero también pienso que se ha omitido las voces de quienes lo padecen. Y esa omisión está pasando cuenta de cobro, porque entonces tenemos siempre la construcción, ¿cierto?, desde el analista, la mirada del analista, y en un asunto que me parece que ya está muy revaluado, y es el rollo de pensar que los pobres, ¿cierto?, o que los que viven en márgenes, o que los sujetos populares no tienen voz. Entonces es el analista el que tiene que hablar por ellos. La propuesta es: ellos sí tienen voz, los que no tenemos sensibilidad para escucharlos somos nosotros. ¿Listo? Esa es básicamente pues como la propuesta, repito, es atrevida, pero vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Propongo, por supuesto, o sea, no solamente es decir o anunciar que hay una carencia, pues lo que a mi modo de ver es una carencia en los análisis del discurso, que sería entonces la no mirada, ¿cierto?, o la omisión de la mirada de los discursos de resistencia, ¿sí?, que tienen una potencia y una fuerza a veces que los deslumbra y los descresta incluso, y esa mirada siempre pensando en términos de lo que es el discurso de la dominación. Digamos que esos énfasis son los que han marcado una ruta, y es la ruta que yo estoy cuestionando, pero estoy proponiendo además que sería muy importante para el análisis de políticas públicas, ¿sí?, y para poder posicionar realmente el método el análisis del discurso, perdón, como un método fundante, pues ahí para deconstruir justamente esas estrategias de poder y dominación, que se incluya, ¿sí?, o que se apoye en el enfoque de diálogo de saberes. Ese enfoque implicaría lo siguiente: o sea, pensar y actuar en la dinámica del acontecimiento. Si algo aprendimos nosotros con los colectivos de comunicación, es que ellos están en el acontecimiento, en el acontecer, no en el pasado. O sea, lo que hace el analista es trabajar con lo que pasa, con lo que ha pasado después de que ha pasado, y se ha condensado a través de los medios o en textos de historia o demás. Los colectivos trabajan el acontecimiento, su lucha está en el momento, en el contexto mismo en el que ese acontecimiento se está vislumbrando. Hay una lógica distinta, ¿sí?, y eso es bien valioso en términos de reconocer que no solo el análisis del discurso no debe estar a posteriori de las políticas públicas, cuando ya están sus efectos incluso producidos, es decir, la discriminación y la exclusión. Deberían estar antes en la formulación, en los procesos mismos de formulación, donde está el acontecimiento, haciendo incluso o generando presión, ¿cierto?, aliados con los colectivos, pues, o con los grupos o con los sujetos populares, justamente para generar
eso que sería entonces una fuerza de resistencia de la academia. Los analistas del discurso son académicos, ¿sí? O sea, su mirada es académica. Incluso hay una distancia muy fuerte del activismo. Yo no estoy haciendo la invitación a que haya una ruptura de la academia, sino un puente, que se trace un puente entre el académico, analista y el activista, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la mirada a los colectivos, que fue lo que nosotros trabajamos. Otro asunto que tendría el enfoque en diálogo de saberes como, digamos, como un elemento muy potenciador de lo que es el ACD, el análisis crítico, es propender por la revisión de la lógica del pensamiento y del razonamiento que ha cultivado el paradigma positivista, tan proclive a las explicaciones cientificistas y la realidad social y a modelos cuantificables que suelen estar presentes en los actores gubernamentales y de la administración pública, con la consecuente eliminación o cuando menos la marginación del sujeto. En las políticas públicas, muchas veces la participación se mide en términos de cuántas firmas aparecen, ¿sí? O sea, basta que la persona firme, entonces ya hubo un consenso, ¿sí? Y fue absolutamente, digamos, participativas. Entonces el asunto, e incluso la mirada de los economistas, siendo muy valiosa, requiere también ser complementada por procesos de una visión más cualitativa, ¿sí? O sea, incluso por un protagonismo mucho más fuerte de los sujetos y en este caso de los distintos actores que intervienen en la construcción o en la formulación de políticas. Estoy hablando de los gubernamentales, por supuesto, la administración pública, pero estoy hablando también de los colectivos o de la ciudadanía, ¿sí? En términos de quienes estén, para poder fortalecer esos escenarios y generar realmente procesos mucho más democráticos de formulación. El otro elemento importante es la apuesta a una visión más nociológica, ¿sí? Que cognitiva, al asumir que el conocimiento está vinculado a la relación que el sujeto establece con el mundo. No puede restringirse a la explicación de lo social. O sea, la explicación es una forma de conocer, pero no es la única. Está la posibilidad incluso de contemplar y de intervenir. Los colectivos pueden que no produzcan teorías ni explicaciones muy genuinas, pero sí hacen intervenciones muy pertinentes en sus territorios. Entonces, eso es otra forma de conocimiento, la intervención. Lo otro es, ¿sí? Este enfoque en diálogo de saberes pone en relación horizontal tanto a los sujetos como a los saberes que estos portan. Reconoce el valor de las realidades que construye cada parte y bajo esta comprensión explora las posibilidades de construir juntos propuestas de mutuo beneficio. O sea, acá no se trata de que los académicos tenemos el conocimiento y ustedes tienen unos saberes que nos parecen muy exóticos, muy llamativos, ¿cierto? Y que nosotros exploramos en términos justamente esa condición exótica que expresa. No, los sujetos populares tienen conocimientos y esos conocimientos tienen tanta validez como el conocimiento académico. Ahora, ¿dónde se mide la validez de los conocimientos? En sus usos. ¿A qué les sirven? ¿Cierto? ¿A qué sirven dónde son pertinentes y convenientes los conocimientos que hacemos, de los que hacemos uso? Por supuesto que el diálogo de saberes como perspectiva, como enfoque epistémica, metodológico, como actitud política, indudablemente hay una actitud política acá, tiene una fundamentación. Digamos que acá hay un marco general en términos de lo que es el diálogo de saberes, pensando en el marco de lo que es el pensamiento crítico decolonial y sus postulados de base. Entonces, el asunto de la decolonialidad del saber, del pensar, del hacer y del ser. Quijano, Escobar, Castro Gómez serían algunos de los referentes en este sentido. A su vez derivan lo que son las prácticas metodológicas decoloniales que emergen en la diversidad cultural, lingüística, religiosa, social, económica y política. Estamos hablando de las pedagogías de ruptura de la educación liberadora de Freire, ¿cierto? Y la sociología comprometida básicamente con su propuesta de IAP. Y la antropología visual y el etnodiálogo, que serían, digamos, lo que son prácticas metodológicas construidas desde un pensamiento marco, que sería el marco crítico decolonial. Y finalmente unas teorías y unas metodologías críticas. Aquí planteamos básicamente unos referentes, como ustedes pueden observar, y estamos trabajando básicamente a Hugo Semmelmann,
desde el marco de la visión más nociológica que cognitiva, ¿sí? Desde una visión más antropológica incluso, una epistemología nociológica que plantea de la inercia del pensamiento, ¿sí? De su indolencia, de la negación del pensamiento americano hacia un pensamiento categorial, una ecología de saberes y un pensamiento seminal andino. Es decir, hay una propuesta que intenta recuperar aquellos conocimientos que han sido negados. Los conocimientos populares han sido peyorativamente tratados y es hora también entonces de darles el verdadero valor que tienen. Obviamente que hubo una revisión seria de lo que son los antecedentes del diálogo de saberes. No estamos inventando nada. O sea, el diálogo de saberes es un enfoque, una metodología, si se quiere, un ángulo epistémico, intersubjetivo, como ustedes lo quieran denominar, que viene trabajándose desde mucho antes. Es decir, se viene trabajando fundamentalmente en el campo pedagógico educativo. El diálogo de saberes en lo pedagógico hay muchísimos trabajos, fundamentalmente porque se pretende mirar o se intenta por lo menos apuntar a la desjerarquización que les propia la escuela, para mirar ese diálogo de conocimientos entre el saber sabio, ¿sí? El saber de las ciencias, pero también el saber de la vida, ¿cierto? El saber que portan los sujetos. El diálogo como encuentro entre comunidades indígenas y campesinas y academia, con todos los riesgos que implica, porque a veces se nombra como diálogo de saberes lo que no es diálogo de saberes. Cuando hacemos extraccionismo cognitivo, no estamos en un diálogo de saberes, estamos aprovechando y abusando de un saber para explotarlo económicamente. Son, digamos, los riesgos a veces de lo que se etiqueta como diálogo de saberes político, con esas subjetividades con las que trabajamos. Y el diálogo como escenario para reflexionar sobre la crisis ambiental y la seguridad humana. Todo el asunto del discurso de construir un porvenir sustentable ha sido también perfectamente trabajado desde los discursos de la racionalidad comunicativa hacia el asunto de la otredad, el reconocimiento, incluso la sensibilidad frente al otro y frente a lo otro. Lo otro es la naturaleza, la madre tierra, ¿cierto? O sea, como otra mirada distinta, más nociológica que cognitiva. El diálogo de saberes entonces ha sido definido o bien como una posición ontológica, o como una hermenéutica colectiva, o como un encuentro con la otredad, la diversidad y la diferencia, o como una plataforma para desentrañar sentidos. Digamos que ahí están como condensadas las definiciones fundamentales que se han hecho sobre esa perspectiva de diálogo de saberes. Muy bien. Independientemente de cuál sea el campo en el que se inscriba el diálogo de saberes, si es lo educativo, si es lo ambiental, si es la academia y lo ambiental, o las comunidades o los pueblos ancestrales, independientemente de cuál sea el contenido, digamos que hay unos principios generales del diálogo de saberes y que se expresan en lo siguiente: disposición al reconocimiento del otro. Yo no puedo hablar de diálogo de saberes si estoy poniendo al otro en una condición de cosa que se estudia, de cosa que me dice algo. No, estoy reconociendo el diálogo de saberes cuando reconozco al otro como un otro en su subjetividad y soy capaz de comprenderlo y de respetarlo. Entonces, y también el saber que porta. O sea, en la academia hay mucha arrogancia, ¿sí? La academia es un lugar que de serios epimedicidios, yo no sé cómo se le llamará la palabra, en todo caso, mata conocimientos, ¿sí? Desecha el valor de la experiencia por considerarlo que es de menor rango, y que solo en la academia entonces puede estar el conocimiento científico, y ha sido un trazo error. La otra es la pregunta por la dimensión ética en la relación con el otro, que supone entonces también el mutuo reconocimiento. El valor del conocimiento depende del contexto de uso, o sea, es la relativización del valor del conocimiento. El conocimiento académico puede ser muy importante si sus usos están realmente fortaleciendo las comunidades académicas, las sociedades del conocimiento, ¿sí?
pero puede ser también muy nocivo si estamos privatizando y comercializando el conocimiento, que parece ser lo que está marcando las rutas en la academia, la mercantilización y el discurso que lo abanderan, ¿cierto? El valor del conocimiento depende del contexto de uso, de su funcionalidad y del valor que le confieren las sociedades en un momento histórico determinado. Entonces no hay un valor absoluto del conocimiento. La búsqueda de una racionalidad ampliada, ya lo habíamos dicho, más nociológica, pues la razón occidental instrumental se erigió sobre la idea de unidad y de univocidad, forjó el valor de la verdad en un tipo de conocimiento científico y desechó la experiencia como fuente de conocimiento. La realidad y la historia como construcciones de los sujetos. Somos los sujetos sociales los que construimos la historia. O sea, no estamos absolutamente determinados. Hay una tensión entre la determinación del sujeto, pero también la libertad para transformar las condiciones en un momento histórico determinado. Y esa transformación depende de que tanto podamos nosotros enfrentar esa realidad. Es decir, el conocimiento como un deseo también de realidad, como una necesidad de realidad para transformarla. Y reconocimiento de modos de relacionamiento intersubjetivo más horizontales. Volvemos sobre el asunto de la desjerarquización. Por ello decimos fundamentalmente que es un enfoque político. O sea, se trata de desjerarquizar esas relaciones, sobre todo cuando trabajamos en términos o cuando decimos estamos trabajando en diálogo de saberes. El diálogo de saberes en comunicación, o sea, aquí estoy hablando ya, lo anterior era todo referido a la generalidad, digamos un marco general de lo que es el diálogo de saberes. Pero lo que nosotros desarrollamos en la investigación fue realmente el diálogo de saberes en comunicación. ¿Qué pasa entonces cuando el contenido del diálogo es la comunicación? Es lo que nos tenemos que preguntar. Y esta es la definición que construimos con los colectivos. Academia y colectivo nos juntamos justamente para pensar una comunicación otra, una comunicación para la transformación, una comunicación para la movilización y el cambio. Eso fue lo que nos propusimos, colectivos de comunicación y academia. Esta fue la definición que construimos de diálogo de saberes en comunicación. Es un espacio de encuentros y de reconocimiento de la diversidad. Por supuesto que los colectivos son distintos a los académicos y no pretendemos que los activistas comunitarios y los líderes comunitarios se vuelvan académicos o los académicos líderes comunitarios. Se trata de mirar en términos de ese reconocimiento de esa diversidad que tanto podemos construir juntos en términos de una comunicación otra para democratizar más nuestras formas de asumir esa comunicación, que privilegia relaciones de tipo horizontal al tiempo que valora el disentir y las tensiones. No se trata de que nos queramos mucho, de que solamente nos abracemos, digamos que nos entendemos mucho, no. Se trata de reconocer que en toda relación y el diálogo no es armónico todo el tiempo, hay unas tensiones necesarias que además fortalecen el diálogo porque posibilitan justamente el reconocimiento de que construimos en la diversidad y no en la homogeneidad. Esas tensiones son las que ponen a prueba la creatividad de los participantes para construir propuestas inéditas. Esa es la definición que nosotros construimos entonces del diálogo de saberes en comunicación. El diálogo de saberes en comunicación como enfoque. Entonces miremos, implica, nosotros decíamos allá teoría decolonial, recuerdan en la diapositiva anterior, aquí decimos, tenemos que pensar y fundamentar, cuando el diálogo de saberes es la comunicación, ¿de qué comunicación estamos hablando? Entonces ahí aparecen justamente unos teóricos, por supuesto, no estamos negando la teoría, la necesidad de la teoría, estamos hablando de una comunicación otra, por supuesto Jesús Martín Barbero es uno de los referentes clave, ¿sí? Estamos hablando de la comunicación popular, entonces Kaplún y Gumucio aparecen como referentes clave, estamos hablando de una comunicación para el cambio, entonces Sierra Caballero aparece como un referente importante en esa visión de la comunicación. Estamos hablando de los medios ciudadanos, de la comunicación ciudadana para empoderar.
Entonces Clemencia Rodríguez aparece también como un referente importante porque han venido trabajando desde ese otro sentido de la comunicación, esa comunicación otra que creemos que es posible. También reconocemos que el diálogo de saberes en comunicación supone y compromete una postura política de pensar las prácticas como prácticas desjerarquizadas. O sea, no se trata de quién sabe aquí, sino todos sabemos, pero también tenemos la capacidad de desaprender cuando es necesario desaprender, ¿sí? Del poder como dominación, que es un elemento que aprendimos muchísimo de los colectivos, del poder como es decir, el poder siempre lo hemos visto desde la dominación, el poder que se ejerce sobre otros. En el caso de los colectivos, el poder es construir juntos, eso es una capacidad, ¿cierto? Es la capacidad de que juntos sí podemos hacer cosas. Entonces mire que cambia completamente el perfil, digamos, de lo que se entiende por poder, sin negar que está el otro poder. Entonces construimos juntos para poder tener la fuerza de resistir muchas veces esos poderes hegemónicos que sí buscan ejercerse sobre otros. De la lógica de la competencia, en la academia sí que hemos cultivado esta lógica de la competencia, a la lógica de la solidaridad. Si algo aprendemos de las formas de trabajo de los colectivos de comunicación y de los sectores populares organizados, es la solidaridad como un referente que los aglutina. Del individualismo al trabajo colaborativo y al trabajo colectivo, eso se recupera. El trabajo no es individual, el trabajo es conjunto y todos aportan desde la medida de sus posibilidades y por supuesto de sus capacidades. Y la construcción de alianzas bajo el sentido de la copresencia, ahí dice multiculturalismo, pero realmente era el pluriconocimiento, que ahí me equivoqué, me disculpa. Ese es entonces el diálogo de saberes en comunicación como enfoque. Diálogo de saberes con el contenido de la comunicación, ese es otro referente importante. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos del contenido, cuando el contenido del diálogo es la comunicación? Estamos hablando de cosas como, ya no interesa tanto la técnica, o sea, los medios ni los productos que han sido, digamos, las directrices o lo que ha movido más la máquina mediática, sino que el asunto fundamental es el proceso desde el cual se construye. Son las prácticas y los procesos colectivos de construcción y de apropiación de los medios. La liberación de códigos y conocimientos. O sea, el conocimiento, y digamos en la época, el conocimiento debe ser libre, debe haber libre acceso. Los colectivos propenden por ello, y una de las tensiones más fuertes con la academia es justamente eso. La academia está privatizando incluso productos de las investigaciones que vienen, que se construyen con dinero público, y están terminando publicando en publicaciones Easy Scopus, que son, digamos, los que están mandando la parada en la academia, porque además los docentes nos hemos vuelto, ¿cierto? Nos hemos vuelto realmente hacedores de papers, fabricantes de papers, y damos muchas veces la espalda a esa sociedad. Los colectivos nos han dado lecciones. Para ellos el asunto del acceso libre a la información y a la comunicación es absolutamente necesario, como una condición de justamente de ese entrar en diálogo en la comunicación. La información y el derecho a la palabra. O sea, la información no solamente es el derecho, también es el derecho a que yo pueda publicar mis visiones y mis construcciones de mundo, hacerlas públicas, ¿sí? Por eso estos colectivos le apuestan a la apropiación de los medios, porque es que es importante, porque a través de los medios se construyen, como veíamos ahora con la profesora Neila, las representaciones. Entonces, muchas veces nos negamos las posibilidades de ver las producciones mediáticas que construyen los colectivos, pero ahí está otra realidad construida, y es importante a veces poner incluso en tensión qué es lo que construye la máquina mediática y qué construyen los colectivos, a qué finalidad responden cada uno de esos procesos. Y un asunto también clave ahí es el asunto de la territorialidad, del territorio. O sea, mientras la academia ha desterritorializado, es un espacio sin territorio. O sea, digamos que el conocimiento, para ser objetivo, pierde el lugar del contexto.
En cambio, los colectivos, su punto de anclaje, de construcción de identidad, es el vínculo con el territorio. Entonces, de ahí hemos derivado unos conceptos que voy a abordar de manera más detallada, que son el de territorialidad comunicativa. Cuando hablamos de territorialidad, estamos hablando ya de las formas en que el territorio es apropiado. Y en este caso voy a mostrar las formas en que se apropia el territorio, tanto por parte de los actores comunitarios, ¿sí?, como por parte de los colectivos de comunicación. Si voy muy rápido me van diciendo, yo no sé. La pregunta que nos hicimos en la investigación fue esta: ¿cómo generar nuevo conocimiento en comunicación para la movilización y el cambio social desde la articulación de esos dos escenarios? Estamos hablando de colectivos y de la academia. Trabajamos entonces con 3 programas de comunicación pues que sospechábamos nosotros, o intuíamos por lo menos, que tenían una inclinación decidida hacia el cambio, hacia lo público, hacia la comunicación pública. Trabajamos con el programa de comunicaciones de la Universidad de Antioquia, trabajamos con el programa de comunicación social de la Universidad Pontificia Bolivariana por su trabajo justamente en la comunicación pública, y trabajamos con el programa de comunicación social periodismo de la Universidad Uniminuto de Bello, sede Bello en Antioquia, que tiene por vocación, incluso por misión institucional, pues un compromiso para la transformación y el desarrollo. Colectivos academia, ¿qué nos proponíamos? Nos proponíamos mirar las lógicas, desde qué lógicas actúa cada uno de los escenarios, modos de relacionamiento, cómo se relacionan los sujetos en la academia, cómo se relacionan los sujetos en los colectivos, las prácticas que hacen y cómo lo hacen y para qué lo hacen, y la construcción de subjetividades. ¿Qué tipo de subjetividades se está construyendo los colectivos? ¿Qué tipo de subjetividades se está construyendo la academia? Yo no voy a tener en la academia, ¿cierto?, porque por razones de pertinencia, en términos de lo que fue el asunto de las políticas, pues me voy a tener más en el sujeto popular y en la mediación comunicativa que realizan los colectivos. ¿Listo? Veíamos pues que, hijo de madre, me quedan 10 minutos, la vida no es fácil, el tiempo no colabora. Bueno, entonces mirar esto muy rápido. Hay unas tensiones, por supuesto, en esos escenarios, modos de relacionamiento, conocimientos que agencian y subjetividades que configuran. Muy curioso, mientras la academia piensa la comunicación para el cambio como un contenido, los colectivos sí le están apostando realmente a esas prácticas para transformar. Es decir, todos los referentes de la comunicación para el cambio y la comunicación para el desarrollo la están aplicando los colectivos en sus prácticas y en sus procesos con las comunidades. La academia lo toma como un contenido más en el currículo. Bueno, me pasó esta que tiene que ver con las técnicas. Bueno, las digo rápidamente que trabajamos con grupos focales, mixtos, o sea, académicos y colectivos. Trabajamos matrices de observación de la producción mediática de los colectivos, ¿sí? Y es a partir de esa producción mediática que les voy a conversar un poco sobre las territorialidades. Y obviamente conversatorios, entrevistas grupales y talleres de trabajo y construcción colectiva. Vemos que los colectivos de comunicación son horizontes de constitución de subjetividades. Esos vínculos con el territorio, la consolidación de la base social comunitaria y los modos de organización son escenarios que potencian la construcción de sujetos potenciados, de sujetos transformadores. De verdad que es increíble. O sea, ahí no es el pobre del que hablábamos ahora, o del que nosotros tenemos como esa representación de que pesada. No, que envidia. O sea, la fortaleza de esta gente y la forma en que están realmente apropiándose de los medios para generar movilización, para generar incidencia social y comunitaria. Y en el ámbito de prácticas y experiencias, espacios de libertad, de transformación y potenciación de subjetividades emancipadas. Mientras la escuela en su sentido genérico, la academia, está formando sujetos bonsai, pequeños, bonitos, pocas demandas, los colectivos le están apostando a la emancipación, a un sujeto emancipado.
Bueno, aquí veo un poco las caracterizaciones de esos colectivos, cuáles son sus prácticas organizativas y de gestión. Ellos trabajan desde la asamblea barrial, o sea, son trabajos desde el método asambleísta implica que las decisiones no las toma un sujeto en su individualidad, sino que se construyen colectivamente. Obviamente que hay diferencias, trabajamos con dos. En el caso de Pasolini sí hay una junta directiva, pero es también muy piramidal el manejo del relacionamiento. Hay un asunto que es la producción y apropiación de los medios desde los comités de contenidos, o sea, los contenidos son abiertos a la comunidad. La cocina de guiones es el trabajo que hace el colectivo Pasolini en Medellín, que trabaja básicamente desde cocinar y producir la conversación dialógica para hacer que emerjan guiones, relatos, etc. Y prácticas de formación, ya no hablamos de semilleros, ya hablamos incluso de la Escuela de Comunicación Popular en Medellín. O sea, estos chicos se movilizaron de tal manera que en este momento tienen más de 200 estudiantes en la Escuela de Comunicación Popular, donde se apropian de los medios y donde no solamente los medios son el pretexto para agenciar procesos de transformación comunitaria. Bueno, la mediación se da desde la transferencia de medios y prácticas diversas de comunicación, modos de relacionamiento, productos de comunicación y puesta en escena de los mismos. Pero yo no sé, hombre, me da mucho pesar, porque la vida no es fácil, el tiempo ya decíamos que no colabora, y yo quería mostrar desde el documental social participativo, que es una metodología que se construye el documental desde la investigación, acción, participación con la gente. Y quería mostrar estos tres documentales cómo a partir de una matriz logramos construir la identidad del sujeto popular en el marco de lo que denominamos la territorialidad popular comunitaria, ¿sí? Y la otra, que es la que agencia el sujeto de los colectivos, que es una territorialidad comunicativa. Voy a hacer, no sé hasta donde me llame la atención, ya, 5 minutos, bueno. Estos tres documentos, bueno, ustedes pueden ver esto. Sí, o sea, ahí les dejo la provocación porque vale la pena, de verdad vale la pena. Ciudad Comuna, bueno, lo encuentran googleando, ¿cierto? Ciudad Comuna como colectivo, Corporación Ciudad Comuna y Corporación Pasolini en Medellín. Y de Ciudad Comuna trabajamos estos documentales para mirar cómo a partir de ellos, de esa producción, ellos construyen justamente unas representaciones distintas de lo que es ser un sujeto popular y de lo que es el sentido del territorio y el sentido de las márgenes, construido desde los actores. Entonces miramos, en el caso del documental Sabores y Colores de nuestra comuna, muestra 3 comunidades que hay en la comuna 8, comunidades indígenas, comunidades de afrocolombianos y comunidades campesinas, y muestran, son personas desplazadas, ¿sí? Que han llegado a la comuna justamente a intentar rehacer su vida, y es ahí donde se recupera esos saberes ancestrales en el caso de las comunidades indígenas, sus prácticas, sus lenguas, el asunto por ejemplo del alimento, ¿cierto? Como un asunto de idiosincrasia que los une y los pone en relación. La otra es el documental Donde Viviremos Mañana, trabaja en el asunto de la vivienda digna, ¿sí? El problema de la vivienda en la comuna. Y estos son documentales muy de resistencia, porque sucede que frente a la representación